Buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy trabajaremos con el elemento input y con estados. Entonces, como podemos observar, esta es nuestra aplicación que desarrollamos la clase anterior. Estuvimos trabajando con el elemento button. En esta ocasión trabajaremos con el elemento input. Entonces me dirijo al Explorer. Después me dirijo donde se encuentra la carpeta src. Vamos a darle clic derecho, nuevo, folder, y vamos a escribir componentes. Componentes. Perfecto. Dentro de esta carpeta vamos a crearnos un archivo que se va a llamar de igual forma componentes, componentes.jsx. Perfecto. De hecho es .tsx porque estamos trabajando con TypeScript. Listo, ya lo tenemos y aquí vamos a crear nuestro componente. Pero primero me dirijo a donde se encuentra nuestra aplicación, que en este caso es app.tsx. Perfecto, aquí está. Y vamos a borrar acá nuestro componente button. Bien, vamos a borrar todos los botones y vamos a empezar desde cero. Borramos todo esto, borramos también todo esto y listo. Nos quedamos simplemente con el título que dice Aprendiendo React. Como podemos observar, aquí simplemente me muestra el título que se llama Aprendiendo React. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con estados y también con el elemento input. Perfecto. Entonces, acá de igual forma vamos a borrar estas funciones. Vamos a borrar y listo. En React, para crear un estado lo hacemos a través del hook useState. Entonces, useState. Y dentro de los paréntesis le colocamos el valor inicial, que de momento será una cadena vacía. El hook useState nos devuelve un arreglo. Entonces, como nos devuelve un arreglo, vamos a almacenarlo dentro de una variable const. Perfecto, aquí lo tenemos. Y listo. Entonces, el hook useState nos devuelve un arreglo con dos elementos que extraemos mediante desestructuración. Entonces, el primer elemento se va a llamar name, que representa el valor actual del estado, que en este caso el valor actual del estado es una cadena vacía. Y también aquí de hecho es const. Perfecto, ahí lo tenemos. Entonces, name representa el valor actual del estado. En este caso, el valor actual del estado es una cadena de texto que se encuentra vacía. Entonces, yo aquí puedo imprimir el valor inicial. Por ejemplo, utilizaremos la etiqueta P. Vamos a indicarle hola, hola name, y vamos a actualizar. Perfecto, como podemos observar, simplemente me muestra hola, porque el valor actual del estado es una cadena vacía. Entonces, si cambiamos aquí, por ejemplo, a un valor Juan, entonces me muestra hola Juan. Perfecto, entonces name representa el valor actual del estado. También tenemos la función setName. Esta función se utiliza para actualizar el estado. Fíjense, entonces vamos a utilizar la función setName para actualizar el estado, es decir, este valor. Perfecto. Vamos a darle clic derecho y Format Document. Entonces, lo siguiente que quiero hacer es mostrar un mensaje personalizado. Para ello, trabajaremos con el elemento input. Entonces, input. El elemento input tiene la propiedad value, que muestra el valor actual del estado. Entonces, con value vamos a mostrar el valor actual del estado. Recordemos que en name se encuentra el valor actual del estado. Entonces, name, perfecto. Y vamos a poder observar que me muestra Juan. Entonces, fíjense que con value mostramos el valor actual del estado. La propiedad onChain, la propiedad onChain ejecuta una función cada vez que cambia el valor del input. Entonces, esta será la función que se ejecutará cada vez que cambia el valor del input en flecha, paréntesis. Entonces, dentro de la función vamos a llamar a setName y recordemos que setName actualiza el estado. Entonces, setName e.target e.target.value. Entonces, de esta forma estamos actualizando el valor actual del estado. Perfecto. Vamos a revisarlo. Y por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Como podemos observar, estamos actualizando el valor actual del estado. Entonces, cada vez que escriba en el input, recordemos que onChain ejecuta esta función. Y lo que hace esta función es llamar a setName. Y lo que hace setName es actualizar el estado. Perfecto, ya lo tenemos. Por ejemplo, aquí ya podemos observar que estamos modificando el valor actual del estado.
Perfecto, entonces, por ejemplo, hola Juan. Lo siguiente que haremos será crear un componente reutilizable. Para ello, me dirijo a mi archivo que se llama componentes y aquí vamos a crearnos una función que reciba como parámetro un objeto de propiedades, pero antes vamos a crear nuestra interfaz. Entonces, interface input props. Perfecto, recordemos que la interfaz define la estructura que debe tener un objeto. En este caso va a tener un value de tipo string y una función que se va a llamar onChain. Y esta función va a recibir como parámetro una cadena de texto y lo hacemos de la siguiente forma. Name de tipo string, flecha, void. Con este void le estamos indicando que no retorna ningún tipo de valor. Entonces, ahora sí, empezamos a crear nuestra función. Entonces, lo siguiente que haremos será crear un componente de React. Para ello, export function, que se va a llamar input UI, que va a recibir como parámetro un objeto de propiedades y de tipo input props. Aquí lo tenemos. Y esta función va a retornar JSX, que es la sintaxis que describe la interfaz de usuario. Entonces, return input, input. Recordemos que value muestra el valor actual del estado en el input. Entonces, value, aquí lo tenemos, y punto value. ¿Listo? Y también me falta onChain. OnChain. Recordemos que onChain ejecuta una función cada vez que el usuario escribe en el input. Entonces, esta va a ser la función que va a ejecutar cada vez que el usuario escribe en el input. Aquí lo tenemos. De hecho, aquí se encuentra mal escrita la flechita. Ahí está. Perfecto. Entonces vamos a llamar a nuestra función i.onChain que recibe como parámetro una cadena de texto. Aquí le estamos indicando que onChain recibe como parámetro una cadena de texto. Entonces simplemente le vamos a pasar esa cadena de texto e.target.value. Perfecto, aquí lo tenemos. Entonces, clic derecho, Format Document y listo. Ahora me dirijo a mi archivo principal y vamos a importar. Entonces, import llaves. Nuestro componente se llama input UI. Input UI. Aquí de hecho lo podemos observar. Entonces le damos enter y ya está. Lo siguiente que hacemos es llamar a input UI y llamamos a la propiedad value, que recordemos que muestra el valor actual en el input. En este caso, recordemos que el valor actual en el input se encuentra dentro de name. Entonces, llaves name y también tenemos que llamar a onChain. Listo, recordemos que onChain recibe como parámetro una función y aquí se encuentra mi función. Entonces, setName, no hacemos ningún cambio. Entonces, clic derecho. Aquí me falta cerrar. Perfecto, aquí lo tenemos, no tenemos ningún tipo de error. Entonces, ejecutamos. Listo, miren, Juan. Escribo acá, Jorge. Listo, como podemos observar, se está actualizando el estado. Perfecto, de esta forma hemos terminado de revisar el elemento input junto con el hook useState.